Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Pues una semana más con Don Pío Moa en Radio Ya, hablando de historia. Una hora con la historia. Don Pío, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, seguimos a vueltas con la historia criminal del PSOE, pero yo sé que usted tiene hoy un editorial de su blog, www.piomoa.es. Sí, llamado Más España, Más Democracia. Más España, Más Democracia. Ahí es donde nuestros seguidores podrán leer diariamente a las reflexiones que hace don Pío Moa. ¿Hoy qué nos trae? Bueno, hoy, como se está hablando de la batalla cultural por parte de Cayetana y otra mucha gente, pues lo comento. Dice, últimamente se habla mucho de esa batalla, ¿no? Pero puede pasar como con la consigna de regeneración democrática contra la corrupción del PSOE. Con ella Aznar consiguió el poder, pero inmediatamente lo olvidó para pasar página, como dijo. Sí. O sea, a veces se pone de moda durante un tiempo una frase como esta, batalla cultural o regeneración democrática, pero si no se le da un contenido real, pues conduce finalmente a la nada, por falta de comprensión de lo que está en juego o porque predomina el oportunismo en quienes enarbolan la consigna, ¿no? Uh-huh. O sea, la utilizan pues para impresionar y conseguir algo y luego se olvidan de ella, ¿no? Eso es lo que ha pasado con Aznar, por ejemplo. Uh-huh. Bueno, ¿sobre qué base debe girar la batalla cultural? Pues debe girar sobre la ley de memoria histórica, porque como clave del ataque en marcha a las libertades democráticas. Es evidente, pero lo evidente es a menudo lo último que se ve, pues que dicha ley no ataca ni puede atacar a Franco ni al franquismo, por la sencilla razón de que ambos desaparecieron hace más de 40 años. Claro. Es una cosa tan obvia, pero es así. ¿Cómo pueden derrotar a Franco 40 años después de muerto? Bueno, pues parece que está en eso. ¿Qué es lo que ataca entonces esa ley? Fingiendo combatir lo inexistente, combate lo existente, es decir, las libertades democráticas, ya muy minadas por las políticas corruptas de los partidos. Responde a una concepción totalitaria o sovietizante, según la cual el Estado puede dictar a los ciudadanos lo que deben creer sobre su pasado, que es una llave para adoctrinarlos en todo lo demás, ¿no? Uh-huh. En las políticas condensadas en esa ley coinciden una serie de partidos separatistas y socialistas, porque es una palanca para hacer saltar la democracia y la unidad de España. Su antifranquismo farsante es una trampa no menos peligrosa por infantil, es pueril, no realmente, pero en la que han caído muchos, haciéndose cómplices del fraude. Por hacerse los antifranquistas están atacando. Están atacando, claro. Por lo tanto, la ley debe ser contraatacada precisamente en defensa de la libertad y de la democracia, ya que en sí misma constituye un paso fundamental hacia un régimen de tipo castrista o chavista. Denunciar esa ley, claro, dirán algunos, ¿significa justificar el franquismo? Pues implícitamente sí, desde luego, porque el hecho de que para atacar a Franco sea preciso atacar las libertades ya indica bastante. Y si el antifranquismo une a ETA, Bildu, a socialistas, comunistas, separatistas de todo pelaje y al PP como colaborador de ellos, pues ya nos hacemos una idea de lo que realmente hay debajo de una ley antifranquista, entre comillas, casi medio siglo después de Franco. Por eso la clave de la batalla cultural está en la defensa de la democracia, en desenmascarar el ataque a ella que supone esa ley y sus consecuencias políticas. Sin ello, se volverá imposible defender la verdad sobre el franquismo contra el Himalaya de falsedades que denunciaba Besteiro, Himalaya en que se basó la alianza de separatistas y sovietizantes durante la Guerra Civil. Y esta es la batalla que corresponde a Vox, el cual cometería una deserción que lo invalidaría si rechaza su responsabilidad. Aseguradas las libertades contra el nuevo Frente Popular Zapateril, será posible pasar de lleno a una segunda fase de recuperación de la historia contra la memoria fraudulenta. Pero esta labor debe ser emprendida ya, sin dilación y al margen de partidos. Por mi parte llevo haciéndolo bastantes años en el blog, en libros como Los mitos del franquismo, porque el Frente Popular perdió la guerra, y bastantes más, y en el programa Una hora con la historia. Hoy por hoy es una labor bastante aislada,
pero en la que deberían comprometerse activamente cuantos quieran defender la libertad, la unidad de España y la libertad y la verdad histórica. Pues esto, sí, perdona. No, yo siempre me he mantenido que atacar, por ejemplo, la figura de Franco es atacar la democracia, porque fue el quien deja los principios básicos por el cual pues podemos vivir en un régimen de libertades, ¿no? Sí, pero que están atacadas atacando, ya, o sea, claro. porque realmente el régimen ya cambió claramente con Zapatero. O sea, Zapatero cambió el régimen. Las leyes de memoria histórica, de género, el rescate de la ETA, todas estas cosas, significan un cambio de régimen. Ya no tiene nada, o tiene muy poco ya de democrático, ¿no? Y lo poco que tiene están tratando de destruirlo mediante la ley de memoria histórica. Bueno, también he hecho un comentario sobre la hora de la gran política. Dice, el doctor se ha permitido intimidar a Abascal suponiéndole preocupado por las nuevas medidas del gobierno para derrotar a Franco. Una posible respuesta podría ir por aquí. Dice, señor doctor fraudulento, su partido no hizo oposición a Franco y en el exilio se dedicó a disputarse los tesoros robados a todo el país y a propiciar la hambruna contra los españoles mediante el aislamiento. Es ahora, con el franquismo desaparecido hace 4 décadas, cuando pretenden ustedes vencerlo y disimular la historia criminal del PSOE. Y solo pueden vencerlo atacando las libertades y derechos democráticos con sus leyes de memoria histórica contra la historia real. Porque su partido, que aprovechó la guerra para asesinar y robar a mansalva, jamás ha sido democrático y sigue sin serlo. En la transición pareció haberse civilizado, pero se ve que la tradición antidemocrática y antiespañola se impone siempre entre ustedes. Esto puede ser una respuesta que podría dar Vox o algo por el estilo. Es decir, hay que responder con agresividad, hay que responder con firmeza y efectiva. No atribuirles ninguna, digamos, autoridad moral para juzgar o tal, que es lo que se hace muchas veces. Parece que como ellos atacan esto, pues que tienen cierta autoridad moral. No tienen ninguna. Ninguna, claro. Es absolutamente necesario que algún partido, y no solo algún francotirador, diga estas cosas, porque son verdad, son la esencia misma de la verdad histórico-política. La democracia empezó a corromperse cuando pretendió olvidar o desvirtuar el pasado de donde venía y el referéndum que la decidió. Y desde Zapatero se ha convertido en una orgía del embuste y el esperpento que ya amenaza seriamente la democracia y la misma subsistencia de España. Hay que acabar con esto, y solo defendiendo la verdad puede lograrse si no queremos proseguir esta deriva hacia el desastre. Muchos dirán que el antifranquismo ha calado tanto, por falta de respuesta adecuada, que correspondía al PP, que no la dio, sino al contrario, pues que ha calado tanto que es imposible contrarrestar sus programas que utilizan la derrota, entre comillas, de Franco, 45 años después de muerto, para imponer leyes liberticidas contra los derechos democráticos. Es un error. O sea, eso de que ha calado tanto que ya no se puede hacer nada. Es un error. Ese programa puede y debe ser contrarrestado. La verdad se abre paso si se la defiende con honradez y claridad. No es casual que el antifranquismo ataque a la democracia y que una a ETA Bildu con el PP pasando por toda la hez política e intelectual del país. Basta exponer tenazmente este hecho para que millones de personas empiecen a aclararse. La lucha contra Franco, de izquierda y separatistas, lejos de ser, como pretenden muchos, una distracción de otros temas, porque dicen así, no, es una cosa secundaria, hay otros temas más importantes. No, es el tema de la gran política que sustenta todas las políticas concretas actuales, que concreta los programas totalitarios de la izquierda. Y a esa gran política solo puede oponerse una gran política contraria. Han pasado muchos años en que la llamada derecha o centro, o como se prefiera llamar, ha respondido al designio general de izquierda y separatistas con políticas menudas, y esas sí que eran políticas de distracción, que se suben un poco los impuestos, que se bajan, todo este tipo de cosas, ¿no? Que son importantes, pero son secundarias, ¿no? Claro. Ha llegado la hora de cambiar. Vox tiene la ocasión y la obligación de lanzar un contraataque en toda regla a la ley de memoria histórica, con la que se disfraza el designio de destruir las libertades democráticas y la seguridad jurídica.
Si no lo hace, correrá a su propia perdición como un adorno más del régimen zapateril de separatistas y totalitarios. Somos muchos los que hemos depositado esperanzas en Vox, que ha adquirido una gran responsabilidad ante los españoles y debe estar a la altura de ella. Es posible que pierda momentáneamente algunos votos en su defensa, no de Franco, que no la necesita, sino de la verdad histórica y política contra la grave amenaza del antifranquismo retrospectivo. Pero, con certeza, ganará muchos más votos de millones de españoles hartos de tanta falsedad, tanto esperpento y ataque a su libertad, y que no han encontrado hasta ahora una voz salvadora. Esto es más o menos el doble. Es que hay, don Pío, hay personas que siguen opinando que, por ejemplo, esta nueva ley de memoria histórica o, por ejemplo, intentar ilegalizar la Fundación Francisco Franco no va con ellos. Sí. Creo que es un error, ¿no? Es completamente error. O sea, el ataque a la Fundación Franco, la cuestión es como el Pazo de Meirás y, sobre todo, la profanación de la tumba de Franco, son porque se han presentado ahí incluso como cosas de la familia. Oiga, no es de la familia, es de todos. Eso, el ataque a la libertad es un ataque general, a todos. Sí, y además sí, que es algo increíble lo que está ocurriendo. Es una cosa que ya revela hasta qué degradación, en qué degradación ha caído la democracia desde Zapatero. En realidad cayó desde que Aznar entregó a Zapatero toda la legitimidad, vamos, a la izquierda y separatistas, toda la legitimidad histórica y toda la autoridad moral con aquello de condenar el alzamiento del 18 de julio. Sí, sí. O sea, esto ha sido una cosa tan abyecta, o sea, es escupir sobre las tumbas de sus padres, ¿no? Sí. Fíjate, esa expresión es escupir sobre las tumbas de sus padres, efectivamente, eso es lo más parecido. Don Pío, y hoy, el tema de hoy, seguimos con la historia criminal del PSOE, ¿no? Sí, yo había querido empezar sobre los gloriosos años 40, que fueron gloriosos y hay que explicar por qué. Fueron gloriosos porque España se dotó de una autoridad moral y de una independencia como nunca había tenido frente a todo el mundo prácticamente, ¿no? Y consiguió reconstruirse sin necesidad de planes Marshall ni de nada. Se construyó bien. Los datos estadísticos lo demuestran, ¿no? Y no debió nada ni al ejército useño ni al ejército soviético como el resto de Europa occidental. Bueno, todas estas cosas hay que hablar porque siempre se olvidan. No obstante, claro, dado que el PSOE el gobierno está prosiguiendo su ofensiva contra la historia, contra la libertad y contra todo, pues habrá que seguir con la historia criminal del PSOE. Y vamos a hablar del PSOE contra la transición. El PSOE contra la transición. Transición democrática. Y debemos empezar por un poco situar la transición. En cierto sentido, la transición empieza con el Vaticano II, el Concilio Vaticano II. Casi siempre sobre el franquismo hay una falta de análisis casi general que lo supone como partido único, como una dictadura de partido único, se dice, como en fin, como fascista o falangista o lo que sea. Y no fue nada de eso. O sea, fue mucho de eso, pero no fue eso en realidad. En el franquismo había 4 partidos, hay que insistir en ello, se llamaban familias, pero eran partidos, tenían sus organizaciones, su prensa, a veces sus organizaciones sindicales, como el episcopado, etcétera, ¿no? Que eran los carlistas, los falangistas, los que podemos llamar clericales, muy ligados al Vaticano y al obispado, ¿no? Y los cuales que eran también en parte democristianos, pero había una variedad en esos, ¿no? Y finalmente los monárquicos de Don Juan. Bueno, estos partidos, que ya digo, cada uno tenía su propia organización, medios de expresión, etcétera, pues estos partidos tenían además cada uno un sector antifranquista. Sí. No debe olvidarse también, ¿no? Pero el conjunto del régimen, lo que los unía a todos, podríamos decir, era que todos se declaraban católicos. Y el conjunto del régimen, que quería superar la democracia liberal y el comunismo, pues se declaró católico. Es decir, consideraba que la doctrina social de la Iglesia, etcétera, pues eso permitirían superar aquellas pues la democracia liberal que habían visto en la República, etcétera, ¿no?
Hay que decir que el franquismo no tuvo oposición democrática, y excepto la comunista. Los comunistas estaban siempre en favor de la democracia, ¿cómo no? Siempre han estado los comunistas, ¿no? Bueno, pues es que además nadie deseaba la democracia en España, casi nadie, durante esos 40 años. No fue, claro, no era una prioridad, ¿no? Para nadie, porque por muchas razones. La primera es que se identificaba la democracia con la república, o sea, con el caos. Se identificaba también la democracia con el Frente Popular, que ya era el crimen y el terror, ya era mucho más que el caos. Se identificaba con la alianza soviético-anglosajona, que había ganado en la Segunda Guerra Mundial, pero que era una alianza soviético-anglosajona, no hay que olvidarlo. Y en fin, al identificarla con esas cosas, se identificaba también con el aislamiento que intentaron imponer a España de una manera criminal. Entonces, claro, si eso es la democracia, pues la mayor parte de la gente no le interesaba. Y como por otra parte el régimen funcionaba muy bien, es decir, con el régimen se creó una sociedad nueva, pues mucho más próspera, mucho más reconciliada, mucho menos extremista, que había olvidado aquello de la guerra y el Frente Popular y la República, ¿no? Esta es la razón por la que efectivamente los únicos que exigían la democracia, entre comillas, pues eran los comunistas, ¿no? Bueno, pues el caso es que llega el Vaticano II y allí pasa algo muy serio y muy grave que generalmente los analistas no le han dado toda su importancia. El Papa Pablo VI pues empezó ya a atacar al franquismo, a negar la confesionalidad del Estado, con lo cual dejaba un poco en el aire todo el sistema ideológico, vamos a decir así, de franquismo, ¿no? Que tenía, como insisto, esos 4 partidos que no se llevaban bien entre ellos, pero más o menos quedaban aglutinados gracias a la autoridad de Franco y al recuerdo de la guerra, ¿no? Bueno, pues esto, lo peor que podía pasar al franquismo era efectivamente no los comunistas, que tenían muy poca fuerza porque convencían muy poca gente, sino precisamente la Iglesia. Y pues esto es lo que pasó, ¿no? No, vacío de contenido, ¿no? Ese eso es, claro. Eso es. Allí empezó la transición realmente, ¿no? Antes Pío XII lo había apoyado al franquismo frente al boicot internacional y la jerarquía eclesiástica española lo había respaldado también siempre, ¿no? De hecho, la Iglesia había sido un pilar fundamental del franquismo. Y ahora ese pilar estaba siendo corroído sin tregua, amenazando la estabilidad del edificio entero. Y la postura de Pablo VI y de un número cada vez mayor de eclesiásticos pues desconcertaba al gobierno, que se sentía tratado con injusticia y no encontraba una réplica adecuada. Justicia porque el franquismo había salvado del exterminio a la Iglesia, entre otras cosas, ¿no? Bueno, pues la Iglesia además había recibido privilegios extraordinarios. A instancias del Vaticano se había impuesto la confesionalidad del Estado. Esto fue a instancias del Vaticano, por cierto, el matrimonio indisoluble, etcétera. Y había recibido grandes subvenciones. Bueno, pero el Concilio Vaticano II había soplado nuevos aires, afectando desde la liturgia a la política. Se recordará que lo había convocado en 1962 el Papa Juan XXIII, Juan XXIII, que falleció a los 8 meses, y continuó con Pablo VI. El Vaticano quería poner al día a la Iglesia, lo que llamaban el ayornamiento, ante la ola de indiferencia religiosa que crecía en Europa Occidental y en USA, ¿no? Y ante los avances mundiales del comunismo. De ahí los nuevos métodos, que no fueron muy exitosos para aproximarse a la sociedad, incluyendo el diálogo con los marxistas. Este diálogo tenía especial relevancia para España e Hispanoamérica, donde la llamada teología de la liberación llegó a fomentar el terrorismo, incluso, ¿no? Muchos obispos se opusieron en el concilio al diálogo con el marxismo y demandaron una condena renovada, clara y explícita contra dicha doctrina. Pero sus posturas fueron puenteadas o marginadas con diversas maniobras, ¿no?, por los obispos y cardenales que se consideraban más progresistas y más abiertos. Bueno,
en el fondo de este giro, es importante comprenderlo, se hallaba seguramente la expansión casi explosiva de los sistemas marxistas y asimilados. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, más de la mitad de Europa Central había pasado a poder soviético. Y solo 4 años más tarde, al caer China bajo poder comunista, pues estos regímenes ya se imponían sobre 1/3 de la humanidad. Algo después, el poderío de USA solo había logrado detener la invasión de Corea del Sur por la comunista del norte, pero no derrotar a Corea del Norte. Y en 1954 los marxistas vietnamitas expulsaban a Francia de Indochina. En el 59 el castrismo triunfaba en Cuba ante las mismas narices de USA, ¿no? Y hubo movimientos radicales que desestabilizaban a países de América, mientras regímenes marxistoides pues se instalaban también en Asia y en África, y en Italia y Francia existían potentes partidos comunistas. Hay que darse cuenta de cuál era el panorama, que ahora nos parece olvidado y tal, pero era entonces. Francia padeció otra tremenda derrota en Argelia frente a un independentismo de tinte socialista y antioccidental. Durante los años 60 se sucedieron las movilizaciones estudiantiles por Italia, Francia, Alemania, Inglaterra y USA, que culminaron en la Revolución de Mayo del 68 en Francia, y que parecía como si la juventud, los intelectuales y los obreros pues rechazasen las democracias liberales burguesas, que era como las llamaban, ¿no? Los movimientos pacifistas en Europa y América propugnaban el desarme de Occidente frente a los países totalitarios. Y en USA había una permanente crisis nacional por la guerra de Vietnam, que pronto sería la primera gran derrota de la historia de USA, ¿no? En fin, esto lógicamente fascinaba a mucha gente que pensaba que el futuro iba a ser comunista, nos gustase o no, y que lo que había que hacer era emprender un diálogo para que muy perjudicial para España, claro, un diálogo para pues eso, para que cuando vencieran los comunistas pues no los trataran demasiado mal, ¿no? Así que claro, esto fue así, porque aquí Pablo VI preconizaba la separación entre la Iglesia y el Estado, lo cual significaba desengancharse del franquismo, entre otras cosas porque preveía que el franquismo no iba a durar mucho y a fin de que la probable caída del mismo pues no arrastrase a la Iglesia. Bueno, digamos que esta política de apartarse del franquismo, bueno, muy bien, de acuerdo, no hay demasiado problema. El problema está en que lo que vino a continuación fue la colaboración de grandes sectores de la Iglesia con el terrorismo de la ETA, con los separatismos, con comisiones obreras, que era digamos, un disfraz del Partido Comunista. En fin, esto ya fue mucho más que decir, bueno, ya no estamos en lo mismo, ustedes no son un gobierno, digamos, confesional, y nosotros por nuestra parte y ustedes por la suya. Esto, además, porque, claro, sectores eclesiásticos estuvieron, por ejemplo, favoreciendo a la ETA y favoreciendo sus asesinatos y justificándolos, ¿no? Sí, no solo sectores eclesiásticos, también gente que venían en plan progresista y liberal, como Juan Tomás de Salas, que creó la revista Cambio 16, que era muy influyente entonces, y Diario 16. Bueno, pues este Tomás de Salas explicará años después, dice, la gente que estaba en este tipo de prensa, que además era la prensa que tenía mayores lectores, de alguna manera nos habíamos sentido muchos años solidarios de la ETA. Sí. ¿Es así? Sí. Entonces manipulaban la información presentando a los terroristas como jóvenes vascos. Y sus víctimas no eran asesinadas, sino que morían, a menudo en enfrentamientos. En realidad apenas había más que tiroteos por la espalda por parte de ellos, ¿no? Bueno, esta propaganda continuaría después de la transición, etcétera, ¿no? Bueno, la situación de la postura de la Iglesia llegó a algo verdaderamente asombroso, como es la idea de pedir perdón por haber apoyado a los nacionales en la guerra civil. Y claro, ¿a quiénes piden perdón? A los asesinos que los estaban asesinando y martirizando. Porque claro, pedir perdón a los nacionales tampoco, bueno, tenía sentido en el momento, en este sentido, que los estaban abandonando, ¿no? A pesar de que los habían salvado, pero vamos.
Y venían además con una demagogia que se parecía mucho a la de los comunistas. Queremos, decían, una convivencia cívica en la que no se mantengan el odio, la discordia y el enfrentamiento. El odio, la discordia y el enfrentamiento habían quedado superados ya en los años 40. Vamos, llevaba el país muchos años reconciliado. Y gracias a eso fue posible finalmente la transición. Bueno, hubo una moción que fue votada por la mayoría, aunque no se impuso oficialmente, una asamblea de obispos y curas, ¿no? Dice, pedimos perdón porque nosotros no supimos a su tiempo ser verdaderos ministros de reconciliación en el seno de nuestro pueblo, dividido por una guerra entre hermanos. Oiga, que unos de esos hermanos les estaban exterminando. Sí, es que no era... Era una aberración y una hipocresía verdaderamente salvajes, ¿no? Bueno, pues, claro, cuando, digamos, muere Franco, digamos que esta postura de la Iglesia puede haber provocado una catástrofe. Claro. Porque si no la provocó fue porque, digamos, el franquismo, a pesar de todo, mantenía cierta cohesión y claro, esta cohesión, pues, y además tenía grandes éxitos económicos, etcétera, ¿no? Toda esta situación de prosperidad y demás, pues, hacía muy difícil que el abandono por parte de la Iglesia fuese catastrófico, aunque desde luego fue muy dañino. Apoyar al terrorismo, apoyar a los comunistas, apoyar todo esto no sale gratis. Bueno, pues... Pero la Iglesia incomprensiblemente sabía lo que había pasado y claro, el solicitar perdón a aquellos que les estaban terminando, a aquellos que asesinaron a miles y miles de católicos, ¿no? Sí. Bueno, y que destruían iglesias, que, bueno, hasta las lápidas de los cementerios con cruces. O sea, fue una persecución verdaderamente brutal, quizás la más brutal que ha habido en la historia. Sí. Además con un sadismo y una brutalidad, una cosa tremenda, ¿no? Bueno, pues esto hizo también que el franquismo estuviera en ruinas ya en los años 70. Estaba en ruinas no solo porque en sus familias cada una ya tiraba por su lado. Los sectores antifranquistas de cada una de ellas se hacían cada vez más audaces y más fuertes. Por poner un ejemplo, los carlistas cundió una corriente prácticamente trotskista. En los clericales, vamos a llamarles así, los ligados al episcopado, pues salieron grupos llamados democristianos que simpatizaban con los separatismos, porque los separatistas vascos y catalanes eran también democristianos, y esto iba a tener una gran importancia en la transición. En otras palabras, porque hay algunas personas que dicen que el régimen podía haber continuado y tal. No podía haber continuado porque sus componentes estaban cada vez, como digo, tirando cada uno por su lado. Ideológicamente estaban muy débiles, eran muy débiles, esa es la verdad. Y eso llegó a una situación que curiosamente la definía Florentino Portero en un artículo, aunque yo no concuerdo con él en muchas cosas, pero señalaba un catedrático de católico y reformista, decía él, que comentaba, mire usted, desengáñese, la derecha está condenada a alimentarse de los desechos intelectuales de la izquierda, no da para más, porque se compone de funcionarios, de altos funcionarios, que carecen de formación ideológica y de formación histórica. Y esto es así. Y esto fue así porque no hubo una evolución ideológica, sino que el franquismo se quedó así, dependía ya de su propio éxito, que eso hizo que no terminara en un derrumbe como pasó con Portugal, ¿no? Con la Revolución de los Claveles o cosas así. Porque tenía un ejército que era bastante serio en este sentido. No era muy político, pero no quería aventuras ni se había marxistizado como el portugués, ni nada por el estilo. Y por el éxito económico que hacía que la gran mayoría de la gente lo siguiera apoyando. Bueno, muere Franco
y se crea una situación muy complicada. El franquismo no podía continuar porque cada uno de sus grupos tiraba por su lado, como digo, y además cada uno de sus grupos no sabía muy bien qué hacer. Por eso, desde el propio franquismo se planteó, las personas más, digamos, más lúcidas, plantearon la necesidad de una evolución que, a falta de otra cosa, tenía que ser en el sentido de Europa occidental. Lo que llamaban entrar en Europa, una expresión idiota, una expresión que ya demuestra la falta de formación histórica, ¿no? Como si España no estuviera en Europa, está en Europa siempre, ¿no? Era simplemente asimilarse a las democracias liberales de Europa occidental. Bueno, esta era la única salida realmente, ¿sí? No había otra. Digamos, el movimiento, que era sobre todo la Falange, pues no solo no tenía una orientación clara ni fuerza, porque precisamente la UCD se hizo con el movimiento. La base de la UCD fue el movimiento, aunque por arriba quienes predominaron fueron los democristianos, los que le infundieron una orientación política. Todos ellos venían del franquismo, pero claro, el franquismo, digo, estaba intelectualmente, ideológicamente en la ruina, no daba más de sí. Y ya digo que el origen de todo esto estaba en la postura de la Iglesia. Sí. Bueno, en esta situación se planteaban dos alternativas, o sea, o bien la reforma o bien la ruptura. La reforma tenía un grave problema, porque claro, se reforma lo que se quiere conservar, pero ¿qué es lo que se quería conservar? Ese Torcuato Fernández Miranda fue el que lo tuvo muy claro. Hay que conservar la legitimidad histórica del franquismo. Es decir, la democracia viene del franquismo. Solo se puede conseguir de la ley a la ley. Y esto es básicamente la estrategia que él diseñó. Esto no era comprendido por muchos del régimen, que tenían la idea de que el régimen podía continuar y de que aquello era una traición. Era una traición en cierto modo, pero ¿a qué se traicionaba si el franquismo estaba en la ruina? Claro. Este es el gran problema. Fraga Iribarne también diseñó una transición que era bastante razonable, pero la de Torcuato fue mejor porque, en un sentido. La de Fraga era simplemente ampliar la ley para que, en fin, el Partido Socialista y otros partidos, él pensaba que el comunista no, por lo menos por una temporada, porque erróneamente creía que el comunismo era el principal enemigo entonces. No lo era, como no lo había sido en una república, había sido el socialismo, ¿no? El Partido Socialista. Bueno, en cambio Torcuato Fernández Miranda lo que diseñó fue una transición que sería refrendada por una ley de reforma, llamada Ley de Reforma, muy equívoca desde luego, pero que no había otro remedio, y que sería refrendada por el pueblo en un referéndum. Y esto lo consiguió de manera absolutamente brillante. Los que estaban en contra, que eran el Partido Socialista, el Partido Comunista, los separatistas, como siempre, ¿no? Los mismos de siempre, los que estaban en contra, demostraron que no tenían fuerza ninguna. Demostraron que eran absolutamente débiles. Y esto, el propio Torcuato Fernández Miranda decía, es necesario que sepan que son débiles, hacerles saber que son débiles. Y lo hizo. El referéndum quedó clarísimo. Quedó clarísimo también que los que pensaban que el régimen podía continuar, pues no podía continuar, no tenían apoyo ya de nadie, entre otras cosas porque, bueno, Fuerza Nueva hacía una crítica bastante justa a lo que podía pasar, pero su alternativa carecía de fuerza, carecía de posibilidades. Este es el gran problema. Y además no fue capaz de ver que tomando el referéndum como base para la política, quedaba bien claro que no había democracia posible sin el franquismo. La democracia solo podía venir de la sociedad creada por el franquismo. Fue todo un cúmulo de errores, ¿no? Y además, la pregunta es, ¿y cuándo se quiebra, no? Porque el 76 hay ese referéndum mayoritariamente apoyando las tesis de una reforma, pero no es lo que luego desembocaría, ¿no? No, efectivamente, ya empiezan las cosas a flaquear, porque Suárez se creyó un genio de la política o algo por el estilo. Era un iletrado prácticamente, ¿no? Pero era un tipo de eso que, con habilidad y tal, pero
es lo que decía el catedrático aquel de Florentino Portero. Carecía de formación ideológica y de formación histórica. Carecía de formación cultural, era un completo inculto, ¿no? Entre otras cosas. Él siempre Era hábil presumía para hablar, pero no sabía, no tenía una línea, un proyecto, no tenía nada de eso. Entonces, lo que hizo fue congraciarse con los derrotados del referéndum. Esto ha pasado mucho en la historia de España. O sea, después de una derrota, se tratan de congraciar con los derrotados. Esto fue lo que pasó después de la derrota de la insurrección socialista separatista del 34, que a continuación el presidente de la República, que era católico y conservador, que era Alcalá Zamora, lo que hace es facilitar las cosas a la izquierda y sabotear a la derecha. Bueno, pues aquí pasó una cosa por el estilo. Y ya digo, el fondo de todo era la confusión ideológica que había. Lo único que había claro era eso de entrar en Europa, pero entrar en Europa, en fin, uno puede tener un programa a partir de lo que ha sido el país, a partir de la historia del país, etcétera, ¿no? O sea, en la guerra, España, lo que hicieron los nacionales fue continuar la historia, básicamente. Esta es la realidad. Esta es la realidad. Y ahora, pues, estaban rompiendo con la historia. De repente, la derecha no sabía nada del franquismo. El franquismo, o sea, querían olvidarlo como si no hubiera ocurrido y montar una cosa sin respaldo histórico, sin apoyo en la tradición, etcétera, con los que habían intentado destruir a España durante la Guerra Civil, los separatistas, y sovietizarla los socialistas. Bueno, en ese momento, ¿qué partidos hay en España? ¿Cuáles son los partidos que llamaban rupturistas, que querían efectivamente enlazar con el Frente Popular, al que llamaban la República? El Frente Popular destruyó la República, ¿no? Perdona, pero tengo la garganta un poco... Sí, tocada la época, los cambios. Sí. Bueno, pues llegan los partidos principales. En España había solo un partido, que era el Partido Comunista. El Partido Comunista había luchado contra el franquismo desde el principio al final, con muy poco éxito, pero era el único que tenía un poco de fuerza en las fábricas, en la universidad, sobre todo en la universidad. Y mientras que los socialistas eran inexistentes, no habían hecho nada prácticamente. Sin embargo, y por otra parte, los comunistas se estaban volviendo socialistas, mientras que los socialistas venían en plan de comunistas, ¿no? Es decir, vamos a decir, los comunistas aceptaron la bandera, aceptaron la economía de mercado, aceptaron todo, prácticamente. Aceptaron, de hecho, aceptaban aún sin decirlo, diciendo lo contrario, pero aceptaban que la democracia venía del franquismo. En cambio, los socialistas saltan a la palestra hablando de autodeterminación de los pueblos, de economía autogestionaria, de que ni monarquía ni bandera monárquica, ellos llamaban monárquica, etcétera, ¿no? Sin embargo, curiosamente, nadie los creía. Todo el mundo pensaba que eso era pura farfolla para arrancarle votos a los comunistas, ¿no? Y en gran parte fue así. Pero el caso es que eran un grupo insignificante al principio, pero todo el mundo se volcó en su apoyo. Se volcaron los medios de comunicación, se volcaron los sindicatos alemanes, las fundaciones alemanas, incluso la extrema derecha alemana, porque hubo un dato curioso, y es que entre la muchísima corrupción que trajeron estos, que además se presentaban como el partido de los 100 años de honradez, entre la muchísima corrupción que trajeron, pues era recibir ayudas ilegales, pues por ejemplo, de una fundación, ¿cómo se llamaba la fundación? Bueno, y muy vinculados con... Espera un momento, a ver. Fue un hecho muy famoso en su momento, ¿no? Era una fundación de extrema derecha, y el Carrillo, y entonces hubo una investigación que luego se abandonó porque hubo elecciones y quedó la cosa olvidada. Carrillo dice en sus memorias, le pregunté al señor von Brauchitsch, que era el director de esa fundación,
que como es que él había sido, su padre había sido jefe del Estado Mayor de Hitler, y el otro, sea posible que no me acuerdo ahora, es otro que había sido condenado como criminal de guerra en Nuremberg. Sí, que eran los fundadores, los que llevan la fundación, efectivamente, sí. Entonces le preguntaba, ¿cómo es que ustedes pueden apoyar a un partido socialista? Dice, y von Brauchitsch me dijo claramente, en realidad tratábamos de cerrar el paso a los comunistas, y los socialistas eran los más adecuados para ello. Esa era la estrategia, efectivamente. Una frase de Felipe González que decía, ni tal, ni tal, ni... ¿Cómo era aquella frase? Yo, perdona, pero a veces la memoria más elemental me falla. Bueno, eso nos pasa todo ya, ¿eh? Bueno, el caso es que eso muchos oyentes lo recordarán perfectamente, ¿no? Bueno, toda la historia del PSOE renovado, al que se suponía que había aprendido la guerra, se había convertido en un partido socialdemócrata más, y que aquí podría articularse la transición, pues como sobre dos partidos, que era la UCD, proveniente del franquismo, y el Partido Socialista, proveniente del franquismo, pero que trataba de olvidarlo y de negarlo, ¿no? En esto, digamos que preguntabas antes sobre qué pasaba con Suárez y con Torquato. Bueno, una vez conseguido el éxito del referéndum, Suárez, ya digo, se creyó un genio, le dio casi directamente una patada a Torquato. Torquato había pensado que siendo Suárez un iletrado, pues aceptaría siempre sus lecciones, porque, claro, había una diferencia enorme, ¿no? Torquato era muy culto, Torquato sí tenía preparación. Sí. Entonces, le dio la patada, y Torquato no firmó la Constitución. La Constitución del 78, efectivamente. El 78, murió poco después. En Londres, ¿no? El embajador. Él murió en Londres. En un accidente, fue allí a tratarse. Eso es. Y en su funeral, que su familia reservó una silla, un banco para Suárez, pero Suárez ni se presentó. O sea, fue una ruptura total, y en esa ruptura personal, pero que detrás de ello había una gran ruptura política. O sea, Torquato tenía muy claro que la legitimidad del franquismo era la base para construir la democracia. Suárez le daba igual, la cuestión de la legitimidad, etcétera, todo eso le daba igual. Por otra parte, Juan Carlos, desgraciadamente, también era una persona bastante iletrada. Sí, y también le dio de lado, ¿no? Porque decidió apoyar a Suárez en ese momento. ¿No? Bueno, no tenía más remedio que apoyar a Suárez porque era la figura tal, pero podía haber apoyado más a Torquato. De hecho, a Torquato le premió con el Toisón de Oro, cosa que no se la dio a Suárez, solo muchos años más tarde, ¿no? Suárez estaba muy cabreado por eso, ¿no? O sea, Juan Carlos se daba cuenta de que quien realmente había organizado las cosas como era debido era Torquato, y que Suárez, la política que siguió Suárez en los años siguientes, pues llevó a destruir la OCDE, a impulsar el radicalismo, a un auge del terrorismo de la ETA, y no solo de la ETA, tremendo, etcétera, ¿no? Bueno, por cierto que yo entonces estaba en el partido que secuestró a Oriol y a Villascusa, porque considerábamos que la transición que se estaba montando era un cambio del fascismo, un cambio de fachada del fascismo, ¿no? Eso, de acuerdo con la teoría marxista, era muy consecuente y muy cierto, justo, era necesario oponerse, ¿no? Pero, de acuerdo con la realidad histórica, pues no. O sea, por mi parte, he tenido tiempo de analizar investigar y de reflexionar sobre todo aquello, y claro, he llegado a conclusiones muy diferentes. Bueno. Además, usted tiene la virtud de que siempre las ha explicado, sí, claro. y ha explicado su cambio de postura y a qué se debía, ¿no? Es que una cosa que ocurrió en la transición fue que de repente todo el mundo cambiaba de camisa, por decirlo así. Los comunistas se hacían liberales, los socialistas a medias,
en fin, abandonaron el marxismo, como se suele decir, que no lo abandonaron realmente, pero nadie explicaba por qué cambiaba. Los franquistas se volvían todos ultrademócratas, en fin, una cosa increíble. Como digo, el movimiento fue la base de la UCD, fue la base que permitió a la UCD articularse como partido real, porque por los demás, los democristianos y tal, eran 4 gatos, y los socialdemócratas que había allí eran 4 gatos, ¿no? Pues ya se ve, o sea, la propia... En fin... Y hay un giro cuando, claro, del 76 al 78, algo quiebra porque, claro, la transición diseñada por Torcuato cambia radicalmente. Se nos mete el Estado autonómico que no estaba previsto y acaba desembocando en lo que tenemos actualmente, ¿no? Sí, es la Constitución y pues tiene unas chapuzas gigantescas. Mucha gente lo vio. Julián Marías dijo, bueno, esto es muy peligroso, todos estos artículos que por una parte hablan de nacionalidades, por otra dan a las autonomías. Por una parte, claro, es una constitución contradictoria. Por una parte proclama la unidad de España, pero por otra parte permite que las autonomías aumenten sus competencias sin fin. Las competencias no tienen fin. Entonces, claro, eso lleva a la destrucción de la unidad. Bueno, pues esto lo vieron mucha gente que no eran franquistas, como lo vio Torcuato, lo vio Julián Marías. Torcuato sí era franquista, claro. Sí. Lo vio Julián Marías, que era más bien contrario, etcétera, ¿no? Luego, el PSOE se construyó sobre la base de la picaresca. Como eran muy pocos, pero necesitaban mucho dinero, pues... procedían a cosas como, por ejemplo, que lo cuenta Pablo Castellano, que era socialista entonces, dice que, sobre todo por parte de Guerra era un gran pícaro, ¿no? Montaba pintadas, supuestas pintadas en la calle, contra el franquismo, claro, y prosocialistas, esto antes de la transición, poco antes de la transición, para demostrar a sus protectores de Alemania sobre todo, que tenían fuerza, y sobre todo en Andalucía y tal. Bueno, pues estas pintadas las hacían en un garaje a la luz de los faros de un coche. Incluso ponían a un tío de espaldas, a un tío haciéndolas y tal, ¿no? Para darle más realismo, ¿no? Es lo que era en el Congreso, o sea, cuando el Congreso en la discusión con ¿cómo se llama? O sea, cuando se pelearon con los socialistas históricos, ¿no? Ah, sí, el Congreso de Suresnes, ¿puede ser? Sí. Y antes, pues tuvieron lo que hicieron fue cambiar las cerraduras de la casa en que estaban. Cuando... Con los históricos, sí. Sí, se presentaban internacionalmente, pues para conseguir ayuda, se presentaban como con un montón de afiliados inexistentes, inventados. Todo esto lo han contado algunos de ellos, ¿no? Abiertamente, ¿no? El Congreso de Suresnes fue favorecido por el propio franquismo, precisamente por eso, porque se pensaba que los socialistas eran la manera de cortar el paso a los comunistas, que era a quienes más temían, ¿no? Bueno, al empezar la transición, como los comunistas eran los más fuertes, organizaron la Junta Democrática, pero los socialistas no se querían dejar absorber y montaron la Plataforma Democrática. Ninguno de ellos era demócrata, ni los partidos, ni los grupos, ni las personas que se agruparon ahí lo eran, ¿no? Y llegó un momento en que Felipe González y demás, o sea, en las segundas elecciones que hubo, que ganó la UCD ganó 2 elecciones, pues el PSOE, que estaba casi convencido de que iba a ganar las segundas, pues quedó muy decepcionado. Unos atribuían el fracaso a la imagen de moderación que habían ofrecido en un momento dado, y otros a que aquella imagen no era convincente, porque el PSOE se seguía proclamando marxista. González expresó su disgusto proponiendo borrar el marxismo como identificación básica del partido, algo que también le exigían sus padrinos socialdemócratas alemanes. Bueno, durante años, González y Guerra
habían empuñado el látigo contra la socialdemocracia hispana. La habían acusado de todo, ¿no? Y habían impuesto la declaración del PSOE como marxista en 1976. Pero, después de estas segundas elecciones, con la mayor naturalidad del mundo, cambiaron de tonada. Había que eliminar el marxismo. El marxismo. Y en mayo, aprovechando el 28 Congreso del partido, González propuso eso. Bueno, el marxismo del PSOE había sido aún más esquemático y más pobre que el del PC. Y pocos congresistas tenían de esa doctrina algo más que una idea muy sumaria, pero compensada con una gran adhesión emocional, ¿no? Así, el cambio propuesto resultaba brusco y la mayoría lo rechazó, indignada. El sector catalán, que era de los más radicales junto con el asturiano, pues distribuyó la consigna de firmeza solo aparente, dice, som y serem marxistes. Somos y seremos marxistas. González contestó rehusando presentarse a la reelección como secretario general. Y esto fue un golpe de efecto demoledor. Todos sabían que debían sus éxitos electorales y sus cargos a la figura ultra publicitada del líder, no de González. De Felipe González. Y no a una doctrina que entendían a medias. Y supieron también que persistir en el marxismo les privaría de sustanciosos respaldos nacionales e internacionales. Así que los críticos a González no se atrevieron a presentar candidatura propia, y la opinión del Congreso cambió de pronto. En septiembre, un Congreso extraordinario ratificó fervorosamente a González y a su propuesta. Y para contentar a todos, y demostrando de paso la inanidad doctrinal del partido, el marxismo permaneció oficialmente como instrumento crítico y método de análisis. O sea que renunciaron y no renunciaban. El cambio, bueno, no estuvo exento de la picaresca típica, ¿no? Como Alfonso Guerra, por ejemplo, mantuvo a Tierno Galván encerrado en un ascensor para evitar una intervención molesta de Tierno Galván, iba de más radical entonces, ¿no? Y entre tanto, una comisión gestora manejada por Guerra y por González pues había ocupado de limpiar de críticos los puestos de influencia. La cuestión del marxismo en el PSOE es una de las de más calado histórico en la España del siglo XX, aunque la mayoría de los historiadores le han prestado mucha menos atención de la debida. El PSOE siempre se había considerado marxista, es decir, adepto a la ideología más totalitaria del siglo XX y no sin consecuencias. Una ideología de la guerra civil realmente, porque lo que proponía su revolución es una guerra civil siempre, ¿no? Por ello, había atacado sin tregua al régimen liberal de la Restauración, había justificado y practicado el terrorismo, había organizado la huelga insurreccional de 1917, todas estas cosas hemos hablado en estos programas, ¿no? Había socavado la Segunda República, explotándola como un trampolín para imponer su dominio absoluto, había planeado literalmente la guerra civil y al perder las elecciones del 33 había intentado desarrollarla en octubre del 34. Y luego, desde febrero del 36, había destruido la legalidad republicana de una manera terrorista y creado un violento proceso revolucionario. Bueno, hoy esta es la historia real de los, claro, aparte de lo muchísimo que robaron, tanto en la guerra civil como en la insurrección del 34, ¿no? Nos quedan 4 minutos, don Pío. 4 minutos, sí. Bueno. Entonces, claro, ante esto, la propuesta de González tenía que haber originado un debate y una reflexión a fondo sobre el pasado. Pero solo hubo un duelo de palabrería, muy reveladora, ¿no? González dijo que Marx dijo cosas interesantes, pero también tonterías. Pues que Marx era Dios. Fíjese la argumentación. El nivel. Que quería retirar la declaración de marxismo, dice, por fidelidad a don Carlos Marx, o sea, a quien así rendía su homenaje, para rescatarlo de la ignorancia y de la manipulación, del doctrinarismo dogmático. O sea, es de una jeta y de una descaro. O sea, vamos a renunciar a Marx para homenajear a Marx. Muy bien. Bueno, igual puede ser en la línea de atacar a Franco ahora como homenaje póstumo. Sí. Si seguimos esa línea argumental. Sí. Aseguró que el propio Marx se habría sentido complacido por su propuesta. Qué bueno. Bueno, pues los contrarios eran del mismo estilo, no iban más allá, ¿no? Era todo pura... En fin, pero la ansiedad real de todos giraba en torno a las posibilidades electorales y los cargos derivados, ¿no? Así que González declaró a los congresistas:
Nunca he sido un junco que mueve el viento en la dirección que sopla. No. No estoy en política por la política, estoy por un imperativo ético. O sea, y esto además, con esto despertó un entusiasmo frenético. El imperativo ético era decir hoy una cosa, mañana otra, y sobre todo tratar de satisfacer a sus padrinos alemanes y a otros que tenía aquí, y al mismo tiempo prescindir del marxismo sin prescindir del marxismo. Era un genio. Esto era, sí, el PSOE ha sido siempre esto, ha sido una banda de cacos realmente. No se puede calificar de otra manera. Y luego tuvimos sus casi 14 años de gobierno que también dejó una impronta seria, ¿no? Claro, dejó 3,5 millones de parados. Es que el socialismo ha sido así con los obreros. En la República, 1 millón de parados. Con González, 3 millones. Con Zapatero, 5 millones. Y con el doctor van a ser más. Sí. Bueno, pues esta es la historia real del obrerismo del PSOE. Entonces, yo creo que el título del programa le viene muy bien, el PSOE contra la transición democrática. Exactamente. Como ahora están contra la democracia ya directamente y sin ambajes. Claro, la evolución que tenemos hoy, don Pío, corríjame, efectivamente es una evolución lógica de aquello. Han ido ganando estadios, claro. Y nadie ha contrarrestado eso, ¿no? Claro, de ser muy débiles, es lo que decía Zapatero hablando de la monarquía. Dice, el PSOE nunca aceptó la monarquía. El PSOE aceptó a Juan Carlos, porque claro. No tuvo más remedio. Claro, eran tan débiles que ¿qué iban a hacer? Claro. Pero ahí se acabó. Y claro, Juan Carlos, que les ayudó firmando la ley de memoria histórica que le deslegitima, pues así estamos, ¿no? Estamos en una situación verdaderamente muy grave desde todos los puntos de vista. Pues don Pío, lo vamos a dejar aquí, si le parece. Sí. Volvemos la próxima semana aquí en Una Hora con la Historia, y ya a lo mejor nos metemos ya de lleno a hablar de los años 40, ¿no? Esos gloriosos años 40. Exactamente, sí. Muy bien. Que tan falsificado y tan tergiversado nos ha llegado a nuestros días. Eso es muy importante porque, en fin, muchos dicen que el franquismo fue bueno a partir de 1960, pero no es verdad. No, fue bueno posiblemente desde el principio. Desde el principio, sí. Eso hay que aclararlo. Don Pío, un abrazo muy fuerte a todos nuestros oyentes. Recordarles que la próxima semana volvemos aquí, Dios mediante, a Una Hora con la Historia con don Pío Moa. Un abrazo fuerte. Muy bien, un abrazo fuerte. Adiós, gracias.